Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Emprendedor. Como todos los lunes, nos da mucho gusto saludarlos. Ahora hemos tenido un segmento adicional de la Biblioteca Científica del Ciudadano con una introducción al tema que veremos en la sección de las 5 de la tarde. Hoy, como todos los lunes, nos acompaña el doctor José Roque Quintero, a quien saludamos con mucho gusto. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Doctora, muy bien, muchas gracias. Pues un capítulo más de nuestra Biblioteca Científica del Ciudadano que trata sobre todo temas que tienen que ver con la cultura general, con el libro, con las bibliotecas, con la información, con esta información. Se cerró su micrófono, doctor. Doctor, se cerró su micrófono. Ok, bueno, pues esta tarde tenemos un invitado muy especial porque hoy vamos a hablar, mi querido doctor, parece que el micrófono le jugó una mala pasada. Es que parece que entraba una llamada y no entró finalmente. Disculpen. No se preocupe. Pues bienvenido, doctor. Vamos a hablar hoy de un tema que pues está muy en boga en estos momentos en nuestro país porque, bueno, pues sabemos todos que la forma de organizarse de un estado pues tiene que ver con las leyes que de él emanan y esto está o es la base del derecho. Y bueno, para que nos platique un poquito de la importancia del derecho, tenemos al abogado Arturo Becerra Bazán, que nos da mucho gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, doctora Lourdes. Buenas tardes, doctor José Roque. Pues muchas gracias por invitarme a esta breve plática. La verdad es que me encuentro bastante bien, con mucho calor aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Aquí ansioso pues de poder compartir un poco. Muchísimas gracias, doctor. Pues, si fuera usted tan amable de platicarnos un poquito quién es Arturo Becerra Bazán en el área profesional. Pues claro que sí, doctora, con mucho gusto. Pues antes que nada, soy padre de familia, ¿no? Tengo a una bella esposa, un increíble hijo y en espera de uno más. Y al final del día, pues esto es lo que de alguna manera me impulsa, pues a poder tener o ir generándome herramientas, pues para poder ejercer la abogacía de una mejor manera todos los días, ¿no? Eh, Soy licenciado en Derecho y maestro en Impuestos por la Universidad Marista de Mérida. Soy titular del despacho Lex for Abogados y subdirector general de una universidad muy conocida aquí en Yucatán, del Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto, así como pues, director jurídico de instituciones, de algunas empresas enfocadas al tema de nuevas tecnologías, enfocadas al turismo y por supuesto también enfocadas al tema de la internacionalización de servicios. Pues muy interesante, abogado. Creo que una de las características de un abogado es que, bueno, como el derecho está en todo, pues también los abogados pueden estar en cualquier actividad. Así es que, pues, nos da mucho gusto saludarlos. Eh, y bueno, aquí la primera pregunta que nosotros le haríamos sería, ¿por qué estudiar derecho? ¿Por qué estudió derecho, mi querido abogado? Pues es una pregunta compleja porque cada vez que pasa el tiempo me hago la misma pregunta. Cuando yo quise estudiar la carrera de Derecho, lo hice realmente por una necesidad de defenderme. De alguna manera mis padres me enseñaron a que yo era un defensor, que era un tipo de superhéroe, ¿no? Y entonces decía, no, es que tienes que defendernos, etcétera, etcétera. Y eso a mí me impulsó mucho para poder, pues, tomar ahora sí que como parte de mi vida y dirección, pues, esta gran carrera. Ya con el paso del tiempo, esto se fue modificando. Con el paso del tiempo, ya empecé en ella. O sea, ¿para qué después de que me genera mucho el derecho? ¿Cómo de alguna manera el criterio de un abogado puede generar valor en los demás? Entonces decidí ejercer, terminando la carrera, ejercer la profesión y luego irme por una maestría en impuestos. Claro que he tenido mis altibajos sobre
si fue una decisión correcta o no. En algún punto dije, deseo más tal vez otras cosas, pero siempre existió en mí esa voluntad de continuar y pues hoy en día ya es otra historia por completo. La verdad es que, ¿por qué estudiar derecho? Porque al final del día es importante que la gente pueda tener voz. Un abogado traduce y filtra lo que a una persona a lo mejor le cuesta trabajo decir. Eso es básicamente, doctora. No, muy interesante, efectivamente, y además que lo diga en base a la parte legal. Doctor José Roque, ¿tendremos alguna pregunta? Sí, doctora, bueno, yo me refiero un poco a las preguntas que usted hizo al inicio, a las afirmaciones al decir que el derecho está en todo, pero yo agregaría que el derecho está en todo y más allá. La importancia de la capacitación, la importancia de la educación continua, la formación permanente, no solamente es una parte importante para los abogados, yo creo que para todas las profesiones eso es muy importante. El día de hoy lo vamos a tratar porque en el caso del derecho, yo le digo que va más allá porque incluso ya hay derecho aeroespacial, es decir, el derecho ha trascendido las fronteras de este planeta y el derecho se puede ver ya en los viajes espaciales, en los territorios que se están descubriendo, en las galaxias, en las estrellas. Eso ya tiene su propia normatividad también con el derecho aeroespacial, que es una de las áreas muy nuevas en nuestro país. Pero también, así como esa, que es un ejemplo muy claro, tenemos otras áreas del derecho que son pues con la pandemia surgieron también y pues ahora con esta globalización económica que tenemos, con la integración de los bloques comerciales y con todo eso, pues siguen creciendo estas áreas del derecho que en un principio la teoría no la contemplaba. Y esto es lo que yo le quisiera preguntar a Arturo. En este tiempo que tú has visto, digamos, después de la pandemia, ¿qué nuevas áreas del derecho tú has descubierto o has alcanzado a vislumbrar diferentes a las tradicionales, diferentes al derecho administrativo, al derecho penal, al derecho civil? ¿Qué otras áreas son las de materia de trabajo de los abogados? ¿Qué tienen que saber los nuevos abogados ahora sobre estos temas nuevos? Pues gracias, doctor. Lo que tenemos que saber los abogados, tanto los nuevos como los intermedios, como los de antaño, es que los abogados no solamente meten gente a la cárcel, no solamente te salvan de la cárcel, ¿no? Porque, pues, yo tengo 33 años y tengo todavía amistades que me dicen, oye, tú me vas a sacar, ¿verdad? Y es como que, pues, no solo hacemos eso. A raíz del tema de la pandemia, y eso es algo que todavía genera todavía es un tema muy sensible. Antes de la pandemia, un servidor me enfocaba más en los temas como pues, las típicas asesorías empresariales, ver marcas, observar, por ejemplo, temas enfocados a contrataciones o los litigios cuando hay algún tema, por ejemplo, que hay algún conflicto entre las partes. Pero a raíz de la pandemia, cuando los tribunales se paralizan, dejan de generar la resolución de asuntos y cuando de alguna manera los clientes paralizan su producción, su operación, su desarrollo, su crecimiento, muchos abogados tuvimos que, pues de alguna manera, idear y ser creativos para empezar a darnos a conocer, para de alguna manera atacar las necesidades de las empresas, las necesidades de las personas. Y algo que empezó a surgir muchísimo fue el derecho a la prevención en materia de salud, con todo el tema, por ejemplo, del gel antibacterial. Requeríamos, por ejemplo, acudir en línea ante la FDA y ver si de alguna manera la norma nos ayudaba a poder crear algún tipo de gel o de alguna manera replicar lo que nos decía la norma y ayudar a nuestros clientes a que hagan gel y que funcione y que no les paren la producción para que la gente pueda estar bien. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es las tecnologías de la información, sobre todo, por ejemplo, lo del teletrabajo, cómo empezó a desarrollarse. Eh, el tema también de las criptomonedas, cuando empieza todo este auge del Bitcoin, del Ethereum, pero no solamente esto es lo que empieza a generar
el desarrollo de estas ramas del derecho, sino que también las deficiencias que algunas instituciones de carácter global demostraron, como por ejemplo, digo, muchas personas tendrán su punto de vista, pero la Organización Mundial de la Salud dejó mucho que desear en muchos aspectos del manejo de la pandemia. Las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud realiza no tienen un impacto vinculante, pero son, por supuesto, unas recomendaciones que todos consideramos como palabra sagrada. A eso, ese tipo de normas y dichos que tiene, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, o le llamamos soft law. Y este tipo de normas forman, o sea, le dan vida a una nueva rama del derecho muy, muy nueva, que es el derecho global administrativo, que no es ni internacional ni administrativo, sino hace referencia a cómo se desenvuelve el mundo de las instituciones, no necesariamente de gobierno, sino de iniciativas privadas, y cómo el impacto de estas instituciones puede de alguna manera mover mercados, mover sociedades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algunas marcas muy conocidas de frituras o refrescos, o incluso de tecnologías de la información, cuando le mueven un peso a algo o le mueven un código a algo, entonces generan olas inmensas que mueven al mundo, que mueven a la economía. Eso requiere empezar a ser regulado. Y el derecho global administrativo, que hoy empezó a tener un auge aún más grande, pues empieza a tomar ya forma a raíz de las deficiencias y a raíz de la falta de normas para regular en materia transnacional o multinacional. Así es como de alguna manera hemos notado los abogados las nuevas ramas del derecho que van surgiendo. Digo, hay un montón, hay un montón, hay un montón. Ahorita tenemos la fortuna de asesorar a unos influencers, ¿no? Y entonces, ¿cómo el impacto de su influencia puede generar aspectos positivos o negativos en un grupo o en un sector? Y cómo de alguna manera lo que ellos dicen pueden, pues, hacerlos responsables o no de lo que sucede en un sector. La verdad es que es bastante amplio. El derecho es, no solamente es pedir pensión, que es muy, muy adecuado, no solamente es ver temas penales o ver compraventas, sino implica realmente, como lo mencionó el doctor, todo y más allá. Muy interesante, abogado. Este derecho global administrativo, ¿su antecedente más cercano sería el derecho internacional? Es muy interesante. El derecho global administrativo es una rama del derecho muy novedosa, impulsado por el doctor Jaime Rodríguez Arana de la Universidad de La Coruña. Y podríamos decir que, en efecto, la fuente inmediata del derecho global administrativo es la relación entre países, pero sobre todo cómo la iniciativa privada impacta en un país. Por ejemplo, tenemos un caso muy interesante, el de Tesla, que no abundaré mucho, pero por un lado decían que no va a Tesla por falta de agua, ¿no? En Nuevo León. Y por otro lado, en el gobierno local mencionaban, no, sí se puede. Bueno, pues sería muy importante saber si las normas se cumplen o no, o por qué va a tener o tuvo una facilidad especial Tesla. Estamos hablando de una empresa de Estados Unidos que tiene un impacto global, que la dirige uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, y que de alguna manera, no lo sabemos, no me atrevo a decir si hay algo o no, pero como por qué a Tesla se le daría una facilidad. Ahí es donde entra el derecho global administrativo. Otro ejemplo es FIFA. La FIFA lo que hace, pues de alguna manera, es tener un impacto a nivel internacional con respecto al deporte.
Incluso alguna vez FIFA manejó algo muy interesante en un país donde creo que fue en Perú, no recuerdo bien, donde un jugador impugnó una decisión de la FIFA sobre una amonestación que le hicieron. Y entonces lo impugnó ante los tribunales de la FIFA, perdón, en los tribunales del estado de Perú, del país. Y entonces FIFA dijo, oye, pues, ¿qué crees? Que si esto procede, ya no vamos a considerar a Perú, ¿no? O sea, esto de alguna manera va generando una relevancia. O sea, cómo la iniciativa privada de alguna manera también puede crear un impacto fuerte a nivel global. Y como no es una institución de gobierno, nosotros decimos, ¿y cómo la regulamos, no? Va por allá el derecho global administrativo. Muy interesante. Bueno, pues ahora también como las funciones y las actividades del ser humano han variado tanto, nos decía, tenemos ahora para la prevención de la salud. Este es un tema que nos parece muy interesante porque, bueno, sin duda alguna, esto de la pandemia también llegó para quedarse. En este sentido, ¿qué podemos observar ahí, mi querido abogado? Pues ahora sí que andando un poco en el tema del tema de la salud, de las nuevas tecnologías, de lo que nos deja la pandemia con respecto a la actualización permanente, es muy importante que los abogados estén listos, no solamente para atender clientes, porque luego piensan que los abogados vemos a todos con signos de pesos, sino que los abogados hoy requerimos tener presente que nuestras interpretaciones pueden generar impacto en la sociedad. Y para eso, y como bien se abundará más adelante, se requiere que el abogado esté actualizado, no solamente en lo que diga un libro jurídico, sino también actualizado en lo que ocurre todos los días. Yo le comento a mi equipo de trabajo que está muy bien que leamos, pues, todos los libros que hayan, pero a veces sería bueno leer algunas revistas de emprendimiento, empezar a leer un poquito cómo funcionan los mercados, a lo mejor empezar a identificar cuáles son las nuevas formas de entretenerse, las nuevas formas de viajar. Me tocó hace poco ver un contrato de Spotify y nos mencionaba, leía en ese contrato cómo hacía referencia a que la territorialidad y la competencia a través del cual el contrato iba a tener efectos abarcaba el universo. De hecho, de ese tema lo platicamos una vez con el doctor José y muchas personas pueden reírse, ¿no? Decir, oh, que el universo, no inventes. Pero pues es que si eso ya está más que claro, los viajes a Marte están pues aquí a la vuelta de la esquina. Cuando empiece la territorialización de ese lugar, ¿qué se va a hacer? El metaverso, por ejemplo. Entonces, requerimos estar dispuestos a actualizarnos y capacitarnos, no solamente en la doctrina jurídica, sino en otros aspectos aún más grandes. Es muy bonito poder asesorar de manera integral a la gente. En ocasiones queremos todo reducirlo a un principio general del derecho, pero ese principio ya ha sido rebasado con todo lo nuevo. Para eso, pues, para ese botón, pues tenemos nuestra constitución, nuestro código de comercio, que empieza a tener parches, porque al final del día no se ha considerado el avance. Una cosa es actualizarse y otra cosa es demoler y avanzar. Pues efectivamente el día de hoy ya no nada más vamos a ver el tema, de hecho ya está avanzándose en relación con el tema del derecho espacial. Ya hay una iniciativa en la Cámara de Diputados promovida por miembros de la Fundación Acercándose al Universo y otras entidades que están buscando ya que se regule no el espacio bajo, ¿no? Que es donde están orbitando ahorita los satélites, sino más allá. Y también, pues ya se empieza esta carrera espacial que se dio en los últimos años, pues no fue gratuita,
porque ya se están empezando a disputar los territorios que se van a colonizar, ¿no? Caso específico, la Luna y Marte. Yo leía incluso ayer que ya a la Luna se le quiere dar un uso horario específico, así como tenemos nuestros usos horarios en el planeta, pues se le va a dar un uso horario a la Luna para poder ir llevando un reloj lunar, ¿no? Entonces, efectivamente, ya el derecho, pues ya no cubre nada más las actividades que tenemos en el planeta, sino ahora más allá de nuestras fronteras. Pues mi querido abogado Arturo Becerra, le agradecemos muchísimo que nos haya abierto esta sesión del programa de hoy de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Esperamos con el doctor José Roque que podamos volverlo a tener con nosotros y sobre todo ver si es posible que pudiéramos hacer algún enlace para platicar de esos temas tan interesantes que usted nos marcó el día de hoy. Doctor Claro José que sí, con Roque, mucho gusto. muchísimas gracias. Doctor José Roque, ¿algún comentario antes de despedirnos del abogado Arturo Becerra Bazán? Algo muy sencillo, Arturo, tú como formador de generaciones, como profesor de Derecho durante muchos años, desde muy joven, decías hace rato que tú tuviste algunos altibajos en cuanto a la elección de carrera y que, bueno, el tiempo te lo ha confirmado, pero, pues, ¿qué les recomendarías a los estudiantes para que afiancen su vocación y su servicio en la carrera de Derecho? ¿Y en dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales donde te podemos encontrar? Pues es una pregunta interesante, doctor, porque precisamente conocer más es lo que me hizo dudar en algún momento. Mantenerse en la duda es algo que nos puede funcionar muchísimo para evolucionar y de alguna manera lo que a mí me impulsó a mantenerme en el camino de la abogacía pues fue precisamente la duda, el dudar siempre y entonces ir creando respuestas sobre esas dudas. Yo diría que más allá de darle un mensaje a estudiantes de derecho, sino a actuales operadores del derecho, abogados, litigantes, bueno, postulantes, ¿no? Jueces, etcétera, es que realmente el deseo ardiente de continuar no se puede forzar tampoco. No se puede forzar algo que no nace. ¿Y cómo lo puedes observar? A través del valor que generas en los demás. Si tú estás creando valor en las personas, tú estás creando valor en tus asesorías, el camino está ahí. Y si no lo estás haciendo, acércate a la gente que de alguna manera admires, pregúntales y que te lleven a hablar. Y si no, siempre es bueno reflexionar, dar un paso atrás y ver el panorama más grande otra vez. A mí me pueden encontrar en las redes sociales como Arturo Becerra Bazán, como lexfor.abogados.mx y lo mismo en Instagram. Y aquí estamos pues para servirles. Muchas gracias. Es cuanto y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias hasta Mérida. Espero que el calor les permita seguir trabajando porque bueno, estamos empezando marzo y bueno, todavía se va a sentir bastante intenso. Pues muchas gracias al abogado Arturo Becerra Bazán por darnos esta introducción. Doctor José Roque Quintero, no nos vamos a un receso y iniciamos el segmento ya de la Biblioteca Científica del Ciudadano. Gracias, abogado. Nos estamos viendo pronto. Vamos a una pausa y regresamos, compañeros. Hola amigos y asociados de Fisiber, en alianza con GBM Advisors, nosotros somos el doctor de los dineros. Si sabes cuál es tu meta y objetivos, nosotros te ayudamos a lograrlo. Así es. Mi nombre es Arnulfo Sánchez y Virginia Correa. Vamos a hacer que tus objetivos y tus metas se cumplan. Búscanos en los teléfonos 55 19 51 57 52 y 55 26 90 54 75 o mándanos un correo
Arnulfo Sánchez, todo en bajo, @gbm.com. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de regreso, amigos de Radio Emprendedor. Nos da mucho gusto saludarlos esta tarde en la que vamos a hablar precisamente de la importancia de la actualización permanente en el ejercicio del derecho. Ya vimos que empezamos a arrancar motores con el segmento anterior, viendo la importancia que tiene el derecho, pues es parte de nuestra vida fundamentalmente, la forma en que se regulan las relaciones entre las personas, ahora con la naturaleza misma, y ya escuchábamos hasta con el universo, pues es algo que debe acompañarnos todos los días. Y como dicen por ahí, el que no conozcas las leyes no te exime de tus obligaciones. Por eso es muy importante mejor conocerlas y a los abogados pues mantenerse actualizados. Para esto tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Él nos comentará si ya está también la maestra Cristina con él. Pero vamos a empezar, mi querido doctor José Roque. Bienvenido a la Biblioteca Científica del Ciudadano y si nos hace favor de hacer los honores a nuestros invitados. Gracias. Con todo gusto, doctora. Pues primero agradecerle a nuestros oyentes que nos acompañen como cada semana, los lunes a las 5 de la tarde, en este programa que ya está en su tercera temporada, la Biblioteca Científica del Ciudadano. En este espacio podemos hablar de libros, de bibliotecas, de autores, de temas de interés para todos los emprendedores y que de alguna manera pues son de interés para su trabajo y para su ampliación de horizontes en lo que se refiere a eso. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es la importancia de la actualización permanente en el ejercicio del derecho. Ya hemos mencionado que no solamente el derecho es una de las ramas que tiene que estar actualizada, sino casi todas las disciplinas y sobre todo las científicas. Pero el día de hoy tenemos dos invitados. Tenemos al maestro Alejandro Rojo Martínez y a la maestra Cristina Ortega Camacho. Muy brevemente, porque obviamente el espacio que tenemos aquí es pues el que determina nuestro espacio de radio, pero muy brevemente, la maestra Cristina Ortega Camacho es directora general del Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica y el maestro Alejandro Rojo Martínez es director académico del Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica. Obviamente, los dos son expertos en este tema de la capacitación y vamos a escuchar el día de hoy cómo es que ellos resuelven este problema para la capacitación de los abogados. Su micrófono está apagado. Bienvenido, maestro Alejandro. Buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, doctor José. Igual un gusto conocerlo por este medio. Y efectivamente, bueno, pues aquí estamos ya acompañándolos en esta transmisión. El día de hoy la maestra Cristina me acaba de mencionar que viene un poquito retrasada en el tráfico porque ella se desplaza de la sede de Ciudad de México para poder acompañarnos aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, que está una de las sedes del instituto, pero por cuestiones de tráfico, pues todavía no está con nosotros. Bienvenido, abogado. Pues ahora sí, yo sé que no es necesario decirle que va a empezar usted solito. De hecho, ya estamos aquí. Mi querido abogado, platíquenos un poquito por qué es necesaria la actualización. Yo creo que en todas las carreras, ya lo dijimos, en todos los oficios, en todas las actividades. Yo creo que hasta las amas de casa tienen que actualizarse para no aburrir a la familia con los menús del día. Pero en especial, ¿por qué es importante el que nosotros tengamos que seguirnos actualizando en el área jurídica, abogado? Claro que sí, mire, con este constante cambio y tenemos un derecho progresivo, lo que quiere decir es que constantemente pues, va evolucionando nuestra norma jurídica, nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales. Es importante siempre estar actualizado con este tema del derecho, puesto que pues la norma al ir cambiando, al tener estas reformas ya sean constitucionales, en nuestros códigos, en nuestro código nacional, en nuestros códigos penales, pues tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? En cuanto, no nada más, muchos piensan que estar a la vanguardia es en cuanto a la tecnología, y no, efectivamente estar a la vanguardia también hace mención a los temas o a los tópicos más relevantes que se están manejando en la actualidad y tener nosotros esta
preparación y esta actualización constante, pues bueno, es pilar para poder llevar nosotros como litigantes una estrategia adecuada, defensas adecuadas, dar asesorías incluso adecuadas. El derecho, pues teniendo tantas ramas, es imposible que uno mismo pues maneje todas las ramas al 100%, ¿no? Si ni siquiera, en este caso yo tengo una maestría en Derecho Penal, pues no me creo dominante de la rama, porque día con día pues vamos actualizando y va creciendo esta norma jurídica y va teniendo modificaciones, ¿no? No es lo mismo litigar. Ahorita veía que estaba el doctor que asistió en la plática, que dijo que estaba en Mérida, ¿no? El Código Penal, pues, si bien es cierto el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues rige toda la República, pero el Código Local o el Código Penal, pues es de cada una de las entidades. Entonces, no podemos limitarnos a que si a mí en algún momento me llaman para llevar un asunto en materia penal en alguna otra entidad federativa, pues yo me vea limitado a no poder atender a estas personas, puesto que no tengo yo esa actualización, no tengo el conocimiento de esta norma jurídica. En el INDECAJ, en el Instituto de Estudios Jurídicos, pues nos vemos nosotros siempre obligados a traer ponentes, a tener jueces, a tener licenciados, doctores en Derecho Penal, en Derecho Civil. Ahorita estamos incursionando y metiendo el compliance, por ejemplo, que es poco todavía investigado o todavía es poco conocido, perdón, todavía es poco conocido con muchos abogados, y estamos metiendo este tipo de actualizaciones con la intención de que tanto sea digerible para alumnos como también personas que se están iniciando en investigación, o por ejemplo gente que está acostumbrada, que son abogados que ya tienen pues mucho tiempo en litigando y están acostumbrados o todavía traen mucho el concepto del sistema inquisitivo, que era el sistema anterior, y no los juicios orales, ¿no? Y se están actualizando y constantemente estamos teniendo nosotros esta capacitación para poderle dar estas herramientas a los abogados en general, para que podamos nosotros estar a la vanguardia en temas jurídicos. En el instituto la que preside la maestra Cristina Ortega Camacho, pues se ha caracterizado por estar siempre o traer a ponentes de calidad, como lo son jueces, como son magistrados, en las diferentes ramas del derecho. Tenemos a jueces de Ciudad de México, a jueces del Estado de México, a jueces de otros estados que por medio, hace rato mencionaba usted, de la pandemia, que nos obligó a encerrarnos, a usar estas tecnologías de comunicación, como lo es ahorita la plataforma Zoom, que es como la más conocida o más utilizada en estos momentos para las clases virtuales. Entonces, se tuvo que hacer esta modificación, y esto nos permitió contactar jueces de otros estados. Tenemos actualmente jueces de Michoacán, jueces de Baja California, jueces de Monterrey que dan clases en el instituto de manera virtual, y pues tenemos con esto diferentes perspectivas de los diferentes juzgadores en las diferentes entidades, y pues esto nos permite tener una visión más amplia. En cuanto a la capacitación que ofrecemos, pues aquí ofrecemos diplomados, ofrecemos seminarios, incluso tenemos maestría en convenio con la Universidad USEMPER, y bueno, todo esto lo hacemos asequible también al poder adquisitivo que en momentos de pandemia, por ejemplo, se bajó, porque se bajaron mucho los costos. De repente todos sabemos que capacitarnos es un poco caro, ¿no? Y más si no estamos generando recursos, pues se nos complica, y muchas veces los abogados o los compañeros que son nuevos en el litigio, pues no está tan al alcance de repente un seminario o un diplomado caro, ¿no? Que sea costoso. Entonces es una de las ventajas que tenemos aquí en INDECAJ, que tratamos y buscamos siempre apoyar al gremio jurídico, pensando y apostando siempre por la capacitación, la actualización
y pues esa empatía de hacernos un gremio, ¿no? Hay muchas veces que nosotros como abogados somos muy ególatras, ¿no? Entonces de repente no somos para apoyarnos, ¿no? Hay algunas otras carreras que son como más unidas, que tienen sus sindicatos, que tienen sus asociaciones, que tienen sus gremios. Los abogados somos como un poquito más apáticos en ese aspecto, y nosotros creemos todavía en hacer esa conciencia y esa comunidad jurídica, y el capacitarnos, el poder compartir clases de manera presencial con abogados de muchos lados, pues esto va incluso haciendo pues esta fraternidad que tenemos para podernos apoyar en algún momento en específico. Muy bien. Maestro, ¿cuándo nace INDECAF? ¿En qué año nace? ¿En qué ciudad nace? Platícanos un poquito. Ya vemos el enfoque y el alcance que tienen, pero platíquenos un poquito los antecedentes. Claro, INDECAF lo fundó la maestra Cristina Ortega Camacho, ella siendo abogada pues, del derecho civil, vio esto porque... Perdón, dígame. Sí, adelante. Sí, y hace 5 años que inició con INDECAF. Ella estaba primeramente aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. El instituto se encuentra en la avenida Vicente Villada, número 594, en la colonia Benito Juárez. Aquí nace INDECAF en Nezahualcóyotl. Ella preocupada y viendo esta oportunidad de hacer llegar a los litigantes de actualización, ella tiene mucho contacto en el gremio jurídico, en la materia civil y ahora en la materia penal, ya también que incursionó esta capacitación. Se inició de manera presencial, todas las clases pues se daban como en el instituto de esta forma presencial. Posteriormente, con la pandemia, pues se vio obligado INDECAF a cerrar sus puertas y hacer esto de manera virtual. Fue cuando empezaron con las clases, pues de esta manera, por la plataforma de Zoom, por las plataformas, las diferentes plataformas que tenemos para poder llevarlo de manera tecnológica. Asimismo, en el año 22, el año pasado, pues tuvo la necesidad de ampliar sus puertas, puesto que ya INDECAF creció considerablemente y ya nos buscan en muchos lados en cuanto a esta capacitación, y la necesidad en Ciudad de México de tener un instituto, porque no hay, sí hay varios institutos que se dedican a las actualizaciones jurídicas. Sin embargo, la calidad que ha conseguido la maestra y ponerse como uno de los institutos más buscados y de renombre en Ciudad de México y en el Estado de México, como lo es INDECAF, pues le lleva a abrir sus puertas a una segunda sede en Ciudad de México, pues en la Colonia del Valle, en la calle de Nicolás San Juan. Ahí tiene la sede central o la sede matriz que se volvió, y es de donde se distribuye la mayor parte de cursos y diplomados en las diferentes ramas. Aquí en Ciudad Nezahualcóyotl reabrimos las puertas. Me confió la dirección académica del instituto, y en colaboración con el maestro Luis Gildardo Falla Yáñez, que es mi socio actualmente en el despacho y también aquí en INDECAF, quien es que me apoya a podernos abrir, por ejemplo, este espacio en la radio, así como en algunas otras pues actividades, que es con quien me apoyo. Y bueno, de ahí salió esta necesidad de abrir nuevamente, retomar las puertas aquí en INDECAF sede en Nezahualcóyotl. Y bueno, de igual manera, si me permite que le hable un poquito pues más de la fundación y de qué es INDECAF. Acaba de llegar la maestra Cristina, ya nos está acompañando, y me gustaría pues que ella sea quien le comente un poquito del por qué ella crea este instituto tan... ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Bienvenida, maestra Cristina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una disculpa por el retraso, pero este tráfico está fatal. No se preocupe. Yo quisiera ver si el maestro Roque tiene alguna pregunta para la maestra Cristina. Ya nos van a hablar de la fundación,
Pero bueno, pues ahí vamos a pedirle al maestro Roque que nos acompaña también en esta entrevista. Ya nos hizo favor el maestro Rojo de platicarnos cómo está la fundación, todos los programas que tienen, cómo han ido creciendo. Y bueno, yo quisiera preguntarle al maestro Roque si él quisiera hacer algún comentario para la maestra Cristina. Sí, desde luego, con todo gusto, doctora. Pues muy loable el trabajo que hacen es el Instituto de Capacitación Jurídica, ¿verdad? El INDECAJ. Muy interesante lo que hacen porque, bueno, hemos visto que en los últimos años la formación profesional como que no alcanza, ¿verdad? Cada vez más las ciencias, tanto las ciencias puras como las ciencias y las humanidades, pues cada vez tienen más descubrimientos, se amplían los conocimientos y la verdad es que no alcanza el hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado y todavía no se llega a la especialidad. Y obviamente, pues este trabajo que ustedes hacen es como un fast track, es como algo muy rápido en lo cual se capacita, yo creo que no solamente a los abogados, sino a todo el público interesado en tener esta formación, digamos, no rápida, pero sí operativa, que funcione en la vida real, ¿verdad? Porque el pensar a tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, un postdoctorado y una especialidad, pasan 20 años para lograr eso. Entonces, esta se me hace una forma muy oportuna, muy económica, muy eficiente de hacer llegar conocimientos nuevos tanto a los abogados como al público en general. En ese sentido, creo que, ¿cuál es el problema que tienen ustedes? Porque un abogado puede ser muy bueno en su rama, en su disciplina, pero a lo mejor no sabe transmitir los conocimientos que sabe. La parte de la docencia, la parte de la capacitación tiene algunas habilidades y un desarrollo personal muy, muy especial que no todos cumplimos a veces, ¿verdad? A mí me tocó ser como instructor certificado y luego como docente en la UNAM, pues desarrollar esas habilidades que no da la licenciatura ni la maestría ni... Entonces, la práctica es una parte muy importante, pero ¿cómo resuelven ustedes ese problema? ¿Cómo hacer que el experto, que el asesor, que el consultor en este caso que está dando un curso, pueda tener un impacto y pueda llegar ciertamente al cliente final para que estos conocimientos sean efectivos? Claro que sí. Bueno, uno de los puntos importantes, otros te mencionaba esto de tantos años que nos pasamos estudiando una licenciatura, una especialidad, una maestría, y no logramos obtener las herramientas técnico-jurídicas aplicables ya a la profesión. Yo creo que la base importante de INDECAJ nace a raíz de esas deficiencias, porque podíamos tener una cédula profesional, pero no sabíamos materializar el conocimiento allá afuera, no sabíamos cómo desenvolvernos en una audiencia, en un proceso judicial, y esa es la parte importante. Y esa es la parte importante que nosotros trabajamos, de la mano, sí del académico puro, pero también del operador del sistema, el operador que está en activo todo el tiempo, y estoy hablando de jueces, de fiscales, del abogado litigante, porque no nada más el juez nos puede transmitir conocimiento, también la fiscalía tiene la parte importante, también el abogado litigante, porque el foro jurídico mayor de INDECAJ, pues precisamente es el abogado litigante. Entonces, ¿cuál es la parte importante aquí? Trabajar de la mano de los operadores del sistema, cómo lo están haciendo, además de que no podemos decir que todos tengan ya una correcta apreciación del sistema. Creo que todos a raíz de la reforma del junio de 2008 hemos venido perfeccionando las técnicas de litigación para desarrollarnos dentro de un proceso judicial. ¿Esta reforma, maestra, se refiere a la parte del juicio oral? Así es, que no debemos de dejar de lado que la oralidad pues, ya se manejaba desde siempre en cuestiones, por ejemplo, en materia laboral, en otro tipo de materias. Nosotros estamos muy enfocados en el área penal, pero además siempre se dice que tenemos ya un juicio oral. Es predominantemente oral, pero siempre va a requerir una etapa escrita, ¿no? Un procedimiento mixtos, son procedimientos híbridos, porque siempre vamos a requerir de constancias escritas, pero evidentemente nos obligó más a perfeccionar toda la parte de la oralidad que se están llevando ya a cabo en diversas materias. Y aquí entra temas muy interesantes, porque nosotros vemos que en nuestro país a veces personas que pues cometen ilícitos
salen libres debido a algo que se llama precisamente el debido proceso, o sea, no se hizo o no se aplicó el debido proceso. En la formación o en la actualización de los abogados, desde el punto de vista del INDECAG, esto se enfatiza. ¿Cuál es el enfoque esencial que ustedes siguen para formar a los abogados que participan en procesos de capacitación? Bueno, pues una cosa es hablar del debido proceso y otra es hablar de la capacitación que nosotros damos. Ajá. Son cuestiones diferentes porque el debido proceso, pues evidentemente queda a cargo del Estado, sale a través de los órganos que estos resuelven. No debemos de olvidar que a veces los jueces ordenan la libertad de determinadas personas, también radica no en una cuestión del Poder Judicial. Aquí entra una cuestión de carácter administrativo porque la gente del Ministerio Público es una autoridad administrativa y a veces la mala integración de una carpeta de investigación, pues evidentemente no es que el juez no sepa, no es que el juez dé una libertad que no tenía que hacerlo, es que el juez debe de ser garante de cada uno de los sujetos. Y la persona que es acusada, la persona que es imputada, no por ello debe de estar bajo la protección también del Estado, ¿sale? Entonces, si no se llevó a cabo de tal forma, es que sortenan esas libertades. ¿Qué pasa con nosotros? La capacitación va enfocada, evidentemente, al abogado que va a fungir como defensa, pero también al abogado que va a fungir como asesor jurídico. Ahorita con este nuevo sistema, recuerden que esta nueva figura de la asesoría jurídica tiene una gran importancia, porque ya no se puede hablar que toda la responsabilidad es de la fiscalía. Ahora, la víctima tiene el derecho de nombrar un asesor jurídico que va a velar que se cumplan con todas las formalidades del proceso. Entonces, esa es la capacitación a la que nosotros estamos enfocados, en donde vas a estar también del lado de la defensa para estar ayudando o defendiendo más bien conforme a derecho a la persona que es acusada, pero también puedes estar del lado de la víctima para que verifiques que se cumplan con todas las formalidades del proceso. Entonces, es una formación que nosotros tenemos de manera integral y también estudian con nosotros algunos jueces y también estudian con nosotros algunos fiscales. ¿Por qué? Porque la capacitación debe de ser de manera completa para todos los órganos que forman un proceso. Entonces, el día de hoy, en un proceso legal, tenemos dos figuras, maestra, para que nos quede más claro. ¿El del asesor jurídico era el famoso abogado defensor o aparte tenemos del abogado defensor un asesor jurídico? No, el abogado defensor es el que va por el acusado, por el imputado, a quien se le está imputando la comisión de un delito, de un hecho que la ley señala como delito. Y el asesor jurídico es el que va a estar del lado de las víctimas y que va a estar trabajando de la mano con el agente del Ministerio Público, verificando que se lleven a cabo todas las actuaciones para que se cumplan con el debido proceso. Ahora bien, ese asesor jurídico, ¿quién lo contrata? Porque finalmente, bueno, pues alguien debe de nombrarlo, alguien cubre sus honorarios. ¿Cómo opera este asesor jurídico, maestra? Sí, mire, el sistema penal, el Estado provee a ese asesor jurídico. Sin embargo, también es facultad o es derecho de la víctima poder nombrar a un asesor jurídico de manera particular. Es exactamente lo mismo que con los defensores. El imputado tiene derecho a un abogado de oficio o a un abogado público, un defensor público, o si tiene la posibilidad, tanto él o sus familiares, de contratar los servicios de un abogado privado, pues bueno, nosotros ya fungimos como una defensa privada o como un asesor jurídico privado. Y como decía la maestra Cristina, el asesor jurídico pues va de la mano con el Ministerio Público y es el Ministerio Público, órgano técnico del Estado, quien vela por los intereses de la víctima o para que el sistema penal pues cumpla con su función de que la víctima sea reparado su daño, que el imputado reciba pues de alguna manera su castigo, por llamarle de alguna forma. El asesor jurídico pues va a ver también estos intereses.
estos intereses que muchas veces el Ministerio Público, por la carga de trabajo que tiene, pues pierde de vista, ya no lleva ese procedimiento, por ejemplo, para una reparación del daño. El asesor jurídico pues es el que se encargará de poder coadyuvar con la investigación, de poder coadyuvar con el proceso en materia penal y poder pues llevar a buenos términos la representación de esta víctima. Excelente. Y esto, las personas que estén interesadas lo pueden, o se pueden capacitar con ustedes en estos dos sentidos, de lo que nos están explicando en este momento. Por ejemplo, para los jueces, para los ministerios, para los fiscales, ¿qué tipo de formación están ofreciendo ustedes en el INDECHAP? Es que todo, aquí es importante mencionar que el proceso solo es uno, o sea, todo el sistema acusatorio solo es uno. Tú vas a participar como diferentes órganos, ¿sale? Pero todo el proceso es uno. Entonces, si hablamos nosotros de una correcta vinculación a procesos, si hablamos de un estándar probatorio, si hablamos de una audiencia inicial, si hablamos de una etapa intermedia, si hablamos de diferentes etapas, pues evidentemente el conocimiento debe de ser el mismo. Obviamente que la valoración y todo esto ya le corresponde al juzgador, pero evidentemente nosotros, ya sea el Ministerio Público, ya sea asesor jurídico, ya sea abogado defensor o ya sea jueces, el proceso es el mismo, entonces el conocimiento debe de ser el mismo. Su aplicación va a depender de qué lado estás. Ok, entonces a la hora que ustedes generan sus programas, aquí pueden sentarse en los mismos bancos como alumnos, tanto el juez como el abogado defensor. ¿Sí estamos de acuerdo? Es correcto. Ok, pero también tienen ustedes dentro de su planta docente lo mismo también a un juez que a un abogado defensor. ¿Es así o solo hay un nivel de especialización en el instituto? No, nosotros como docentes tenemos abogados defensores privados, tenemos abogados defensores públicos también, tanto del fuero común como del fuero federal, tenemos agentes del Ministerio Público igual del orden común como del orden federal, tenemos jueces igual del fuero común, tenemos jueces de distrito y tenemos magistrados. Excelente. Y obviamente, bueno, pues aquí la diferencia tal vez sea en la experiencia, ¿no? De cada uno de ellos, porque bueno, pues cada juicio también es distinto. A pesar de que la ley es única, la parte de los problemas a los que se enfrentan también van siendo diferentes, según creemos. Y si no, sáquenos de dudas, abogados, porque para eso los necesitamos en esta reunión del día de hoy. Es decir, también el problema o el tema de la actualización, ¿por qué es necesario que un juez, que obviamente está dentro de los niveles más altos, por qué un juez tiene que actualizarse, por ejemplo? ¿Por qué la necesidad de que un juez se actualice? Sí. Pues porque evidentemente el derecho evoluciona de acuerdo a cómo va viviendo cada una de las sociedades. Nosotros hace 30 años no hablábamos de ciberseguridad, no hablábamos de hackeos, no hablábamos de ningún delito que pudiera cometerse a través de plataformas digitales. Entonces, evidentemente, al ir cambiando la sociedad, al ir generando nuevas conductas, el derecho debe de ir adecuándose, debe de ir evolucionando de acuerdo a las necesidades sociales. Entonces, se han ido tipificando conductas consideradas como delito que se están cometiendo en la actualidad que no teníamos hace 20, 30 años. Evidentemente de ahí surge la necesidad del por qué tenemos que estarnos actualizando de manera constante. Excelente. Muy bien, maestro Roque, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, desde luego, qué interesante lo que hacen. Sin duda es una gama muy amplia la parte del derecho solamente. Yo entiendo que el instituto no tiene un especialista por cada una de las ramas del derecho que existen y que van apareciendo. ¿De qué manera? Bueno, concretamente, ¿cuál es la oferta académica que tienen ustedes? Concretamente, ¿cuál es la especialidad? ¿Y con quién tienen convenios para que les apoyen estas áreas que no son el fuerte del instituto? ¿Qué universidades nacionales, qué universidades en el extranjero, qué institutos son los que le apoyan
para todas estas ramas nuevas del derecho que ustedes no contemplan en su programa básico de oferta académica? Bueno, aquí al contrario de lo que menciona, se cuenta con los especialistas. Nosotros y la maestra Cris se ha preocupado precisamente por quien dé la capacitación en el instituto sean especialistas en la materia, y no nada más especialistas, como les llaman, de escritorio, sino los operadores del sistema, las personas que están operando el sistema tanto civil, laboral, penal. Le mencionaba hace rato el compliance. Se busca a las personas o a los docentes que tengan esa especialización. Por ejemplo, ahorita se está llevando un seminario, un diplomado en materia de justicia penal para adolescentes. Ese diplomado, pues nosotros como litigantes penales no podemos llevar asuntos de materia, en materia de adolescentes si no tenemos esa especialización. Y ahorita en INDECAG se está dando precisamente por una juez que es de adolescentes, del sistema de justicia penal para adolescentes, un abogado litigante que es especialista en el sistema de justicia penal para adolescentes, así como la psicóloga y un ministerio público. Entonces, al contrario de lo que se comentaba, nosotros sí tenemos especialistas y son quienes nos brindan la capacitación, porque pues de alguna u otra manera no podríamos brindar una capacitación de calidad si de manera genérica ponemos a dar clase a cualquier persona, porque efectivamente no somos todólogos, ¿no? Tenemos que especializarnos. La maestra Cris es especialista en derecho civil, yo me especializo en derecho penal, por ejemplo. Entonces, pues hablar de derecho civil con ella es como estar yo en pañales, ¿no? Ella ya es docta también en el derecho penal, porque tantas clases que se avienta y que está en esta parte de la materia, pero sí se busca la especialidad o tener a los especialistas. Y bueno, ya ahorita ya nos hablará ya de los convenios que tiene INDECAG, y que pues a lo largo de este tiempo ella ha concretado con institutos y con sedes pues muy reconocidas, y ahorita ella que nos dé pues estos convenios. Así es, como comentaba mi querido Alejandro, sí nos hemos preocupado mucho por tener especialistas en cada uno de los temas. De hecho, ahorita acabamos de lanzar, por ejemplo, seminarios especializados en derecho tributario, penal tributario y toda la parte de delitos fiscales. También tenemos ya en puerta otro seminario en materia de derecho corporativo, también con puro experto en el tema. Y aunado a ello, nosotros estamos impartiendo una maestría en convenio de colaboración con la Universidad Yusemper, de la cual el rector de la universidad, el doctor Elías Huerta Pichas, pues nada más, ese es el presidente del Colegio Nacional de Doctores en Derecho Penal en México. Entonces, creo que tenemos por ahí una muy buena estructura, y también nosotros vamos a celebrar un convenio con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, una de las instituciones más importantes de nuestro país, o por lo menos la más importante en México en cuanto a materia penal se refiere, y reconocida en Latinoamérica en todo lo que es proceso penal. Y con ellos celebramos un convenio para efecto de que el INACIPE imparta con todos los alumnos de INDECAG la especialidad en justicia penal para adolescentes. ¿Vale? Entonces, hemos conseguido todo ello. ¿Por qué? Porque sabemos de las necesidades que existen en todo el país, y lo hemos conseguido para que se pueda impartir de manera virtual, que no exista la limitante de la distancia, de los tiempos, para que no puedan ser capacitados con los mejores docentes del país, como son los que tiene el INACIPE. Entonces, sí tenemos esos convenios establecidos con ellos. También tenemos convenios establecidos con el Programa Nacional de Asistencia. Es una fundación que a su vez trabaja de la mano con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien tiene convenio para que todos los jueces en materia civil, familiar, mercantil, jueces, magistrados y secretarios puedan estar impartiendo clases con nosotros en todas esas materias. Entonces, creo que sí contamos nosotros con una vasta lista de docentes que realmente se encuentran probados en la parte operativa y también en la parte académica. Yo creo que ese ha sido como el éxito que nos ha dado el tener a los mejores operadores, porque tenemos operadores del sistema de todo el país. Tenemos jueces de Coahuila, de Tamaulipas, de Monterrey, tenemos de Chiapas, o sea, tenemos operadores del sistema de varios estados del país. Pues muy interesante. Ahora, ¿cómo viene? ¿Qué es lo que viene hacia adelante, maestros? ¿Qué es, cómo detectan ustedes las necesidades de capacitación?
cómo se formulan las ofertas y qué son las propuestas que ustedes tienen pues en el corto plazo, porque bueno, hablar a futuro también sabemos que hay muchos cambios, pero en el corto plazo nos gustaría saber, porque yo creo que todos nuestros seguidores aquí en la Biblioteca Científica del Ciudadano, pues pocas veces tocamos los temas jurídicos, sin embargo, bueno, son la base de todo lo que sucede. Ya veíamos que la ciencia, el arte, la cultura y bueno, la vida en general tiene un fundamento jurídico. Entonces, ¿cómo detectan ustedes las necesidades de capacitación? ¿Cómo formulan estos programas y qué es lo que viene a futuro, si nos hacen favor? A corto plazo ya tenemos proyectado ahorita, ya estamos retomando todas las actividades presenciales y precisamente aquí en la sede de INDECAP de Nezahualcóyotl ya tenemos planeado aperturar maestría en sistema acusatorio ya de manera presencial a partir de mayo. Ya estar retomando todo ello, ya estamos teniendo mucha actividad presencial. Qué bien, cómo nosotros vemos la programación, bueno, pues debemos de estar atentos a todas las reformas, a todos los cambios en diversas áreas del derecho y evidentemente de ahí surgen las necesidades de los nuevos cursos, de los nuevos seminarios respecto de lo que se va planteando en el mundo jurídico, ¿no? Entonces, estamos evidentemente pendientes siempre de las reformas, como ahorita lo que está totalmente en boga, pues es toda la reforma en materia laboral, ¿sale? Entonces, estamos muy enfocados también en toda el área laboral, evidentemente en el compliance, evidentemente en el teletrabajo, en el derecho a la desconexión, o sea, vamos adecuándonos al sistema, a las reformas y a las necesidades tanto educativas, jurídicas como sociales. Muy bien, y los grupos, a mí me parece que es muy importante que ustedes formen a los abogados, pero ¿qué pasa con la población abierta? Por ejemplo, un administrador de empresas, sus cursos, ¿lo admiten? Por ejemplo, Claro. tenemos directores de empresas, directores a veces fiscales que no necesariamente son abogados, o bien pues los administradores generales de empresas. ¿Ellos también tienen cabida en el instituto, maestros? Por supuesto, si me permite mencionar, digo, yo no soy especialista en materia penal, el maestro Alejandro Rojo sí, pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido contadores, administradores de empresas, gerentes, directivos, porque ahorita con la cuestión de esta figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues evidentemente surge una gran necesidad para ellos el saber todas las consecuencias que pueden tener al estar frente a una empresa, al estar frente a una persona moral, ¿sale? Entonces, yo creo que la capacitación, la preparación no está limitada por la carrera en la que nos desempeñemos. Evidentemente vamos a entender un poquito más explícito, un poquito más los conceptos jurídicos como abogados, pero evidentemente todos tienen cabida en todo lo que es la capacitación en INDECAP. Sí, eso es muy importante porque a veces, bueno, no sabemos a dónde recurrir, hay lagunas y muchas veces pues se contrata a un abogado y eso no es malo, pero yo creo que también es muy importante conocer lo que el abogado nos dice y de alguna manera también los alcances de las responsabilidades, como usted bien la menciona. Y yo quisiera preguntarles, de todas las reformas que ha habido en los últimos, bueno, vamos a hablar en el presente sexenio, para ustedes, ¿cuál consideran que ha sido la más trascendente en el sentido del impacto que tiene o que va a tener pues en cualquiera de las materias en que se esté manejando? Sabemos que en el sexenio pasado pues se habló de la reforma energética, de la reforma en telecomunicaciones, etcétera, y esto hizo todo un cambio obviamente en todas las leyes secundarias, en los reglamentos, pero en este sexenio, ¿cuál podríamos pensar que ha sido el detonador de todos los cambios? Ya veíamos el laboral y bueno, esto por el tratado con Canadá y Estados Unidos creo que generó todo un movimiento al interior de nuestro país. Pero en sí, ¿cuál ustedes consideran que ha sido el catalizador más fuerte en todos estos cambios y en qué leyes o en qué materia del derecho? Pues ahorita la materia, reforma fiscal es una de las más fuertes que hemos tenido y
que ha embarcado pues muchos cambios y va a ser un parteaguas a partir de esta reforma, y pues eso yo creo que la más... Yo creo que la que más ha impactado ha sido toda la cuestión de la reforma fiscal, como menciona mi amigo Rojo, porque además han venido muchos conceptos nuevos, y más para nosotros como abogados, que ahí surge la necesidad de conocer un poco más de derecho tributario, de derecho, todo lo que tenga que ver con todo ello, porque viene la razón de negocios, vienen las cuestiones de lavado de dinero, vienen las cuestiones que se pueden relacionar con delincuencia organizada, viene la aplicación del derecho penal del enemigo. O sea, vienen temas que pudiéramos hablar solamente de temas fiscales, pero que nos damos cuenta que trascienden a otras cuestiones de carácter penal y civil también, no lo podemos dejar de lado. Y ahorita que está en puerta y que se da y que solamente se ha platicado mucho, pues evidentemente es la cuestión del Código Nacional de Procedimientos Civiles, hacerlo igual de la misma manera que el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Está ahí la propuesta, se han trabajado sobre ello. De hecho, ya existe una propuesta de ese Código Nacional en materia civil, pero bueno, aún no se implementa, pero yo creo que es factible que en esta administración pudiera darse ello también. En el caso de las cuestiones electorales, ¿ustedes también consideran o llevan algún tipo de especialización que vayan a considerar o que ya están considerando dentro del instituto? Ya se está considerando, todavía en este momento, pues no existe esta capacitación, esta especialidad. Sin embargo, como se mencionaba, al ser progresivo y intentar estar a la vanguardia en cuanto a temas que van saliendo día con día y buscar estos especialistas, pues en un futuro no muy lejano vamos a tener seguramente pues estos temas también, estos tópicos, porque pues esa es la parte fundamental y el pilar que ha mantenido al instituto, y de lo que se preocupa mucho la maestra Cristina, pues de estar a la vanguardia. Como hace rato yo mencionaba, la vanguardia, o estar a la vanguardia únicamente es en las herramientas tecnológicas, sino en la capacitación, en los tópicos más relevantes, más importantes que se van manejando día con día, y al ser pues la materia penal o la materia jurídica, perdón, pues ser progresiva, tenemos que estar y nos obliga a estar a la vanguardia. Pues una felicitación, de verdad es un gusto que en México tengamos institutos de este nivel. Se requieren porque pues en muchas ocasiones está mal decirlo, pero parte de la corrupción está basada en la ignorancia de los que pues estamos en medio de algún proceso legal, la ignorancia, y yo creo que incluso hasta a veces de todos los actores implicados en un proceso jurídico. Así es que enhorabuena por todo este trabajo que están ustedes haciendo. Los planes de crecimiento nos dicen que están ustedes en Ciudad de México, están en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. ¿Hacia dónde va Indecab? ¿Hacia dónde se ve? Ya lo vemos que están a nivel virtual, y esto es muy bueno porque, bueno, pues llegan más allá. La pregunta, si hay abogados, porque obviamente tenemos transnacionales que llegan a México y que pues tienen que conocer el derecho mexicano, porque también esta es otra realidad. Todos los países tenemos nuestros propios ordenamientos jurídicos. También pueden acudir con ustedes. Esto es muy importante porque a veces se quieren establecer en México, no saben por dónde llegar o qué es lo que tienen que atender. Entonces también están atendiendo o pueden atender ustedes empresas que están llegando a México a instalarse. Claro, de hecho, déjeme comentarle, doctora, que nosotros tenemos alumnos en Sudamérica, tenemos gente que se conecta de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Estados Unidos, pues están en McAllen, tenemos gente de todo el norte del país. Fíjese que hemos tenido conectados hasta gente de España en clases. Entonces, estas cuestiones digitales, esta pandemia a nosotros fue una oportunidad porque nos aperturó toda la cuestión virtual y evidentemente nos hizo llegar a muchísimos lugares. Entonces, si es factible que gente de otros países pueda estudiar con nosotros, evidentemente sí lo pueden hacer, porque además en materia de derecho, recuerden que nosotros hacemos muchas cuestiones de derecho comparado.
Entonces, eso enriquece las clases cuando vienen alumnos de otros países. Basta ver a veces simplemente con que sean de otros estados, ¿no? Sus legislaciones a veces cambian algunas circunstancias. Entonces, cuando se hacen análisis de derecho comparado, pues evidentemente nos enriquece tanto a ellos como a nosotros. Claro que son bien recibidos en todos y cada uno de los programas que nosotros tenemos. Respecto a la pregunta de estamos en Ciudad de México, estamos en el Estado de México, ¿hasta dónde vamos? A nivel virtual, pues yo podría decir que ya estamos a nivel nacional, ya estamos un poquito a lo mejor despuntando y tratar de llegar ya a una posición internacional. Esa es la meta que sigue. Y también muy probablemente abramos otras sedes en otros estados para seguir llevando la capacitación jurídica a todo el mundo. Pues excelente, doctor Roque. Pues pidámosle sus datos y dónde lo localizan los que se quieran inscribir. Si va a haber, hay algún tipo de apoyo para ciertos estudiantes, no sé, todo aquello que nos quieran comentar para que las personas que nos están siguiendo por Radio Emprendedor y se quieran acercar a ustedes lo puedan hacer. Adelante, doctor José Roque. Gracias, doctora. Pues desde luego pedirle sus coordenadas para ver cómo se pueden conectar, cómo pueden analizar su oferta educativa, qué cursos, qué seminarios, qué eventos tienen cercanos a la fecha. Pero sobre todo yo quería preguntarles algo. Normalmente las escuelas de Derecho, las facultades de Derecho, ahora ya es una exigencia que estén acreditadas. En cada universidad hay un sistema de acreditación que por una parte evalúa los sistemas académicos, la malla curricular, el personal docente y la infraestructura que tiene la facultad para dar esta educación, digamos, superior. Y por otro lado están los procesos de certificación que se miden a través de la norma ISO 9000 o otros sistemas de certificación. En el caso del instituto, ¿qué norma los ampara a ustedes? ¿Qué, digamos, qué apoyo, ¿qué apoyo tienen ustedes para los cursos de capacitación como una garantía de la calidad de la capacitación que dan ustedes? Bueno, aquí es importante mencionar que nosotros no somos una facultad de Derecho, no tenemos el rango de universidad. Nosotros estamos ya ante la Secretaría de Educación Pública haciendo los trámites correspondientes para obtener los REBOEs, los registros con valor, los registros para la impartición de licenciatura, maestría y doctorado. Pero ¿qué es lo que nos respalda ahorita nosotros respecto de todo esto que damos? Pues yo creo que hemos mencionado los convenios colaborativos que tenemos, por ejemplo, con la Universidad USEMPER, que es una universidad que ha impartido durante muchos años en el tribunal, a todo el personal del tribunal. Tenemos ya este convenio con el INACIFE para que él imparta la cuestión de la especialidad en justicia penal para adolescentes, pero yo creo que sobre todo tenemos el respaldo de todos los docentes que nosotros tenemos, que son de calidad probada, y de todos los alumnos que han sido egresados con nosotros y que están estudiando con nosotros, ¿no? Yo no pudiera dar un dato que no corresponde. Estamos en el camino del registro ante la Secretaría de Educación Pública y estamos trabajando ahorita de la mano con INACIFE y con la Universidad de USEM. Excelente. ¿Y sus coordenadas, maestros? ¿Dónde los localizan? ¿Cómo se inscriben? ¿Cuáles son los programas que tienen ustedes en puerta para que la gente interesada pues quisiera inscribirse? ¿En dónde lo tiene que hacer y a qué programas son los que podemos acceder en el futuro? Bueno, por cuanto hace a la cuestión de todas las actividades que se llevan aquí en el Estado de México, bueno, pues estamos ubicados en la Avenida General José Vicente Villada, 594, segundo piso. En la Ciudad de México estamos en la Colonia del Valle, en Nicolás San Juan, 1657. ¿Cómo pueden obtener toda la información? Pues en nuestras redes sociales aparecemos como INDECA y también ya tenemos página web donde está toda la oferta educativa, académica que nosotros tenemos, que es www.indeca.com.mx. También pueden mandar algún mensaje de WhatsApp al número 55 41 30 31 90. ¿Y qué oferta tenemos ahorita? Tenemos todo, nosotros sí podemos decir que tenemos actividades académicas todos los días. Ahorita se está desarrollando aquí en la sede de INDECAC un seminario de estrategias de litigación en materia penal. Precisamente hoy vamos a tener la participación de un agente del Ministerio Público de la Federación, de FEMDO, en donde nos va a hablar precisamente de delitos en materia federal.
Tenemos diversos expertos. Dentro de este seminario también contamos con un juez de distrito. Bueno, se están desarrollando diferentes temas. También, como decía el maestro Rojo, se está llevando a cabo un seminario de especialización en justicia penal para adolescentes de manera híbrida. Algunas clases son virtuales y otras son presenciales. También tenemos actividades en materia civil y familiar, en donde los domingos está viniendo el juez Jorge Sandoval Romero a impartir algunos tópicos aquí, que son desde la parte súper práctica. Vienen abogados y se resuelven todas esas dudas que nosotros como abogados tenemos en la cuestión práctica. En INDECAP, de manera general, pues estamos desarrollando muchísima actividad. Todos los días tenemos actividades y toda ella la pueden encontrar en la página. Es muy fácil entrar a nuestra página de Facebook de INDECAP y ahí van a encontrar toda la oferta educativa que tenemos con diferentes operadores del sistema en activo. Ok, INDECA es C-A-J al final. Sí, C-A-J, ajá, INDECAP. INDE como de índice y luego C-A-J, INDECAJ, para todos aquellos que quieran visitar la página web donde podemos encontrar toda la oferta educativa del instituto y sobre todo los calendarios, los requisitos de inscripción. Y ya oyeron, no nada más abogados, hay también la posibilidad para que otros especialistas de diferentes disciplinas interesados en la parte jurídica, en la parte legal, pues conozcan, a veces solo por actualización y también como un área de oportunidad, porque una persona que sabe sobre el derecho, pues a lo mejor corporativo, fiscal, pues hasta juicios orales, yo creo que puede ser bien recibido en las empresas como un área de oportunidad también para emplearse, porque bueno, está más capacitado y puede también entender algunas partes que no va a ser litigante, pero sí puede ser orientador o bien pues ayudar a las organizaciones a prepararse para hacer frente a cualquier situación de tipo jurídica. Así es que a todos los profesionistas, sobre todo a los abogados, pues no se pierdan esta oportunidad. Se oye muy, muy interesante el trabajo que ustedes realizan. Yo creo que estar con los juzgadores siempre es un tema muy, muy interesante porque es otra visión. No es la visión del abogado defensor, no es la visión del asesor jurídico, es la visión del juzgador también. Y pues son escenarios muy distintos que también nos permiten conocer cómo piensan ellos a la hora pues que estamos delante en algún juicio. Así es que no dejen de aprovechar las oportunidades que INDECAP nos presenta. Ya ojalá y nos puedan ir compartiendo cuando abran algún tema, algún diplomado, alguna maestría. Si nos mandan por favor la invitación, con mucho gusto lo recibimos aquí en Radio Emprendedor para que nos platiquen sobre el curso que ustedes vayan a promover. Con mucho gusto lo acercamos. En Radio Emprendedor, en la Biblioteca Científica del Ciudadano, lo que buscamos es que la gente tenga conocimiento e información de primera mano, que es lo único que nos hace libres. En muchas ocasiones la falta de esta oportunidad de conocimiento pues nos lleva a cometer errores que cuestan dinero y algunas cuestiones más importantes como la libertad y a veces también pues hasta la empresa. Maestra Cristina, muchísimas gracias, no me equivoqué de nombre porque nada más tengo al maestro y al maestro Rojo. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro Roque. Antes de cerrar, quisiera comentar algo con nuestros invitados. Sí, doctora, pues agradecerles este esfuerzo tan importante que hacen. Igual, quienes hemos estado en la parte de capacitación sabemos lo difícil que es llevar a cabo una capacitación horizontal y vertical y hacer trajes a la medida para las diferentes oportunidades que se presentan. Eso es muy importante y es muy loable lo que están haciendo porque eso de alguna manera contribuye a tener un país mejor y una justicia más digna para todos. Yo les felicito e invito a todos nuestros oyentes a que cualquier problema legal que tengan lo consulten con los expertos, con los especialistas. Esto es como la medicina, no se automediquen, hay que consultar al experto, al que sabe, al que conoce, porque esa es la forma de solucionar los problemas. Muchas felicidades por su trabajo. Gracias. No, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que nos dieron para platicar un ratito con ustedes. Y me voy a permitir, doctora, comentarles
que preocupada la maestra Cristina por la actualización, también preocupada por la parte de apoyar pues a quien está queriendo acercarse al instituto, haciendo pues ofertas académicas de calidad y a un costo muy asequible. Hay diferentes promociones, diferentes oportunidades, incluso hay una membresía que es anual, ¿ves? Mensual o anual, también, para que les da acceso a todas las clases de manera virtual por un solo costo. Esto, si se traduce de manera económica, es súper asequible y bueno, esto les da la posibilidad de poder estar en capacitación continua y pues de una forma que no les pegue pues de manera a sus bolsillos, ¿no? Pues sabemos que ahorita muchos están recuperándose o incluso hay alumnos o abogados litigantes que van iniciando, pues que todavía no generan el suficiente recurso como para poder estar a la vanguardia en esta capacitación. Bueno, pues en INDECAF lo van a poder hacer. Muchísimas gracias, maestro Rojo. Si nos hace favor de volvernos a repetir el WhatsApp a donde los puedan contactar, se lo vamos a agradecer. Claro que sí, el número, y ahí los vamos a direccionar dependiendo de la actividad que quieran tomar, ya sea Estado de México, Ciudad de México, que es lo mismo, es 55 41 30 31 90. Perfecto. ¿Y la página web es? Es www.indecaf.com.mx. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos por el tiempo que le han dedicado a esta entrevista sobre la importancia de la actualización en el derecho. Es fundamental y bueno, ya vimos que no nada más es para abogados, eso nos da mucho gusto y además también va a ser muy interesante sentarnos a estudiar al lado de los abogados, porque bueno, ahí siempre se enriquece la visión de uno que no está dentro de la actividad como tal, pero que sí tiene el problema. Y también, bueno, pues en relación con los abogados que tienen una visión muy particular y obviamente muy especializada de cómo hay que hacer las cosas. Así es que muchas gracias, mucho éxito. Esperamos que sigan creciendo muchísimo, no nada más en México, sino en el extranjero. Es muy importante cada vez que un abogado hace bien las cosas, seguramente México crece. Así es que muchas gracias por su profesionalismo, gracias por recibirnos en esta visita y esperamos verlos pronto con más programas que tengan en el instituto. Que tengan buena tarde, muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros seguidores en Radio Emprendedor. Ya saben, tienen una opción de especialización muy buena. No lo pierdan en INDECAF, en el Estado de México, en Ciudad de México o de manera virtual. Será una oportunidad para ustedes para crecer profesionalmente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, doctor José Roque. A la orden, doctor.